Hola, un saludo a todos. Mi nombre es Alex y hoy les traigo el siguiente tutorial del monitor de pulso, el pulsómetro con Arduino que vamos a hacer. Y bueno, básicamente hoy les voy a mostrar el circuito que voy a utilizar para amplificar la señal del fototransistor. Para lo cual vamos a usar el programa LTSpice, que lo podéis descargar de la página de LT. Si buscan LTSpice como está escrito aquí, lo pueden descargar de la página de LT gratis. Se puede utilizar en Wine para aquellos que están usando Linux. Y bueno, el circuito que tenemos básicamente utiliza estos componentes aquí. La resistencia, digamos, para el fototransistor. Luego tenemos un filtro. Este C1 y R3 hace un filtro paso altas. Ok, es un filtro paso altas, digamos, pasivo. Y luego tenemos una etapa de amplificación, que le he puesto un pequeño condensador para hacer también un filtro paso alta. Ok, perdón, paso baja en este caso. Este es paso alta y este es paso baja. Bueno, esto se puede hacer de muchas maneras. Es decir, esta amplificación y filtrado se pueden hacer de muchas maneras. Yo he decidido hacerla de esta manera porque es la manera más sencilla, con menos componentes que se me ha ocurrido. Bueno, o sea, hay alguna otra que puede ser que utilice algún componente menos, pero digamos que esta es la que yo entiendo que es más clara. Ok, básicamente esta parte de aquí, la primera que tenemos aquí a la derecha, R4 y el fototransistor, ok, que es la base, digamos. Aquí he puesto un transistor normal porque no tenía fototransistores aquí en LTSpice, y como no lo voy a simular, de hecho el fototransistor, pues simplemente para que quede constancia de cuál será el circuito. Esta resistencia de 10K tendremos que variarla dependiendo del fototransistor que utilicemos. ¿Ok? Puede ser que con 100K nos vaya mejor, con 10K, 47K. Entre 1K y 100K debería de estar alguna que nos sirva. Podemos probar si no conocemos qué fototransistor tenemos. En mi caso es esta. ¿Ok? Si alguien quiere, pues lo mira en el datasheet, la corriente que produce y tal, y a partir de la corriente que deja pasar y demás, pues podemos calcular la resistencia que nos toca. Pero eso sí sabemos qué fototransistor estoy usando. En mi caso, un SFH 300. Luego, lo siguiente que tenemos aquí, esta fuente, ignorarla por ahora. Digamos que esto no existe en el circuito real. Aquí tenemos un condensador y una resistencia. ¿Qué pasa? Que las señales de continua, puesto que esto es un condensador, no pasan, pero sí las de alterna. ¿Ok? Este filtro paso baja tiene una frecuencia de corte, si mal no recuerdo, podemos calcularla, simplemente la calculamos y está por el orden de, no sé si eran 300 milihercios o algo así. Sinceramente no lo recuerdo, pero ahora que generé la simulación lo veréis. En cualquier caso, esto lo que va a hacer es quitar la parte de continua. ¿Por qué? Porque esto ya de por sí nos da un valor que estará entre 0 y 5 voltios de continua, y luego el valor de la señal del corazón. Por lo tanto, perdón, del flujo de sangre. No es directamente la señal del corazón, sino es del paso de la oxihemoglobina por la sangre. ¿Ok? El flujo arterial. Entonces, ¿qué pasa? Que con este filtro lo que vamos a hacer es quitarnos esta parte de continua, que es la polarización del fototransistor, que será un valor de continua, pues que X, puede ser, depende del estado en el que estés, si hay más o menos luz de fondo, pues estará más o más arriba o o más abajo. Con lo cual, lo que hacemos es quitarnos la parte de continua y solo dejar la señal de alterna que varía, que es la de nuestro pulso del corazón. ¿Ok? Ok, este es el primer filtro. Una vez que hemos filtrado eso, lo que nos queda lo amplificamos. Lo amplificamos con un operacional. Podemos usar un MSP 6002 como el que usé yo, un 6002, un 6004 o un LM324
o un TL084, cualquier amplificador de propósito general debería funcionar. Un operacional de propósito general. ¿Ok? Luego, es un amplificador en modo de amplificación como no inversor. Es un amplificador no inversor. ¿Eso qué quiere decir? Que la señal de entrada va por el positivo. Siempre la realimentación cuando es un amplificador va por la parte negativa para tener estabilidad. Y la ganancia es 330 partido por 1, que son 330 más 1. ¿Okay? No por este 1, sino que por la fórmula. El que no lo sepa, pues si va a la fórmula, busca cómo es o hace, digamos, el análisis de este circuito por corrientes, por ejemplo, sacará que la ganancia es R1 partido R2 más 1. ¿Ok? En este caso, R1 partido R2 son 330 más 1, 331 tiene ganancia. ¿Ok? Esto, si no sabéis cuál es la señal que nos va a producir esto, porque no va a ser fácil, porque no sabemos cuánto, digamos, bloquea de luz nuestra sangre y qué LED utilicemos y demás, lo mejor es probarlo. Ponemos un K, por ejemplo, aquí, y aquí ponemos una resistencia, yo que sé, variable de 512K y vamos variando la salida. ¿Ok? Luego, esto nos da una ganancia de 331, pero además, este condensador aquí lo que hace es de filtro. ¿Por qué? Porque, ¿qué pasa? Cuando una señal tiene una frecuencia más alta que la frecuencia de corte que produce esto, lo que va a hacer es que el condensador conduce, para esa alta frecuencia la conduce, y como hemos dicho que esta impedancia es la que determina la ganancia, que en este caso, si fuera continua serían 330, cuando es alterna, a medida que la frecuencia funciona, esto hace que esta resistencia sea más pequeña y en paralelo con una resistencia grande, hace que el conjunto sea cada vez más pequeño y por tanto lo que estamos haciendo poniendo este condensador aquí es que cuando una frecuencia es alta, esta impedancia se vuelva pequeña y por tanto R1, o bueno, Z1, vamos a llamar a la impedancia del condensador C2 en paralelo con R1, va a hacer que disminuya y por tanto Z1 partido R2 va a ser cada vez menor, es decir, la ganancia va a ser menor cuando la frecuencia aumenta. Por lo tanto, lo que estamos haciendo es un filtro paso baja. ¿Ok? Porque la alta frecuencia lo que hace es que pasa por aquí, no pasa por R1 y por tanto esta impedancia va bajando a medida que aumenta la frecuencia y la ganancia, por tanto, del amplificador disminuye. Por tanto, estamos disminuyendo la amplificación de la alta frecuencia, que es básicamente es lo mismo que pues decir que es un filtro paso baja, perdón. Siempre me lío. ¿Okay? Y bueno, la salida la he conectado a un LED, que este LED también dependerá del LED que usemos. Yo les recomiendo uno rojo porque la tensión de salida, pues depende del LED que utilicéis, será más fácil o más difícil que se apague y se encienda. El LED rojo tiene una caída normalmente de entre 1,6 y 2,2 más o menos, depende del LED que usemos. Pero básicamente va a hacer que se alumbre más fácilmente. ¿Ok? Y la resistencia, pues una que limite. Ponemos que si la máxima salida son 3,3, si ponemos 330 y alimentamos todo con 5 voltios, un LED normal debería de soportarlo. ¿Ok? Otra opción es que nosotros después pusiéramos un comparador, otro operacional, por ejemplo este MSP 6002 trae otro operacional en el mismo chip y podríamos poner un comparador de valor. Y por ejemplo, cuando pasa de 1 voltio, pues que la salida se ponga a 5 voltios y eso conectarlo al LED. Eso lo podríamos hacer también. Yo esta caso lo he hecho así porque es más sencillo, no se ve tan claro, pero no hay que ajustarle el valor de tensión con el que queremos comparar la señal de entrada, con lo cual vamos a dejarlo así. El que sepa lo que estoy diciendo, pues que lo haga si quiere, y si no, pues lo puede preguntar. Que si tienen alguna pregunta, lo pueden preguntar en el foro que he creado nuevo, que no es un foro, es un Reddit. El que no sepa qué es, REDDIT, y busca electrónica y robótica, y ahí puede hacer preguntas que cada vez hay más gente y les pueden ayudar con cualquier cuestión. ¿Ok? Bueno, ahora lo que voy a hacer es simularlo, que para eso le damos aquí al machanguito al muñequito, le damos a Run, ¿ok? Y hago clic aquí.
Yo no estoy simulando, esta fuente que está aquí es para simular, para realizar esta simulación. No estoy poniendo una señal de entrada, sino la señal de entrada que estoy poniendo es una señal que varía en frecuencia. ¿Ok? Y aquí estoy viendo la respuesta en frecuencia. No estoy viendo la salida. Después, si quieren, lo simulo la salida. Voy a simular una señal normal de AC, de DC, y veremos qué ocurre. Pero perdón, de alterna. Pero esto lo que nos muestra es, en este lado de aquí, esta parte de arriba, lo que está mostrando es la fase de la señal. ¿Ok? Como pueden ver, va de 90 grados a pues menos 10. Y va variando dependiendo de la frecuencia. ¿Ok? Se va desfasando, es decir, la señal de entrada, de salida se desfasa con respecto a la señal de entrada. ¿Ok? Pero lo que más nos interesa en este caso es la respuesta del filtro. Si se fijan, estos son 10 milihercios, ¿ok? Es decir, 0,01 hercios. Luego estos son 0,1 hercios. Y si se fijan, la ganancia aquí, bueno, es la respuesta del filtro, de este filtro, que es el paso alta, está por debajo de 10 milihercios. Si yo cambio aquí, voy a ponerle 0,01, a ver en cuánto está. ¿Okay? Si yo lo vuelvo a simular, ¿okay? Si se fijan, en un milihercio, en menos 3 decibelios está más o menos por aquí, que serían como a 5 milihercios. Tengo la frecuencia de corte de este filtro. ¿Okay? De hecho, si yo esto lo pongo 1K, veis que si yo lo simulo, la frecuencia pues se me va mucho más atrás. Es decir, la frecuencia de corte prácticamente la tengo en 10 hercios casi, con lo cual ya ahí me comería la señal del corazón del pulsómetro, porque una señal del corazón por lo general va entre, no sé, como mínimo 40, 50, como mínimo, hercios, hasta, no, hercios no, pulsaciones por minuto, hasta unos 120, lo máximo, ¿no? A una persona normal. Con lo cual 120 son pues 2 hercios, más o menos, pulsaciones por minuto. Con lo cual un filtro, como lo tenía antes, pues nos deja pasar la señal que queremos, pero se come la parte de continua del filtro, de la polarización, digamos. ¿Okay? Como pueden ver, está en menos 3, pues deja pasar prácticamente todo lo de un hercio con una ganancia bastante buena, aunque no del todo. Digamos que está entre 1 y 2 hercios, la máxima ganancia está en 3 hercios. Podía ajustarlo más, pero como estos son valores de condensadores y resistencias bastante comunes, pues no quise hacer pues algo demasiado específico y que la gente tenga que buscar componentes que no tiene. ¿Ok? Se podría ajustar más y mover esto un poco más para acá para que amplifique mejor la señal que nosotros queremos, pero bueno. Y si se fijan, voy a poner este condensador de 0, que este es el filtro paso bajas, ¿okay? Si filtra la frecuencia alta. Si se fijan, si lo pongo en 0, la respuesta prácticamente ya viene limitada por el amplificador. ¿Okay? Y prácticamente, pues digamos que teóricamente si el amplificador fuera perfecto sería plana, con lo cual simplemente sería un filtro paso baja, como pueden ver aquí. ¿Okay? Deja pasar, paso alta, solo deja pasar las frecuencias altas. Sin embargo, al poner yo el condensador lo que hago es que disminuyo la ganancia para frecuencias altas. ¿Ok? Y entonces tengo un filtro paso banda. Básicamente lo que he creado es un filtro paso banda. ¿Ok? Que amplifica. Con lo cual, y tenemos la frecuencia, digamos, pico. Está a 3 hercios. 1, 2, 3, 4 hercios. ¿Ok? Bueno, suficiente, es tan suficiente. Tenemos 35 decibelios de ganancia aquí para nuestra frecuencia, más o menos. Entre 28 y 35 o 40. ¿Okay? Lo cual es suficiente. Por lo tanto, esta es la respuesta del filtro. ¿Okay? Ahora, si yo simulo en vez de eso, pusiera un pulso, vamos a ver si lo puedo hacer. Pulso no. Una señal senoidal de offset 0. O vamos a poner offset 2,5 o 1. No, 0,01. No, vamos a poner 1. Porque vamos a simular que es el real. Amplitud vamos a poner 0,01 por ejemplo. Frecuencia vamos a poner 1.5 hercios. Damos OK. Y esto lo voy a tener que cambiar. Voy a poner transient stop. Voy a ponerle 10 segundos. Okay. Y
simulo. Y ahora digamos esta es la señal. ¿Ok? Esta es la señal que si se fijan pasé de 0,01, que son 1 milivoltio, a 200 milivoltios. ¿Ok? Porque dijimos que aunque la ganancia es 331, puesto que he puesto este filtro, si yo lo quito, si pongo 0 en unos faradios, y este filtro lo dejo más pequeño, vamos a poner 0,1. Lo estoy filtrando más, peor. Poner 100. Si se fijan ahora sí que ya se acerca más a la ganancia 331 que habíamos comentado antes. ¿Okay? Pero porque ahora me deja pasar parte de la continua, que son estos 40 milivoltios aquí, por el condensador tan grande. Si le pongo 1 microfaradio, como hemos dicho, pues bueno, tenemos una amplificación bastante buena. Si comparamos la señal de entrada, que es esta que se ve aquí, si se fijan, 1 voltio y prácticamente no se ve la señal de senoidal. La voy a amplificar, si se fijan prácticamente, a ver, no, si se fijan, ahí casi que se ve, si se fijan es muy pequeña porque tiene la señal de 1 voltio, pues de offset. Prácticamente no se ve, y aquí ven la señal en verde, la salida, que es la amplificada. Con lo cual ven que la amplificación es bastante buena y que eliminamos el DC, el valor de DC. Ok, así que nada. Bueno, espero que quede claro lo que se va a hacer. En el próximo vídeo voy a montarlo y voy a mostrarles pues la respuesta en el osciloscopio. Así que nada, un saludo y hasta la próxima.